Cuando pienso en los orígenes de mi vida, no puedo separar mi juventud de la dureza de aquellos años en Malasia, bajo la ocupación japonesa. No crecí rodeado de abundancia ni de promesas fáciles. Crecí en un mundo donde el arroz, ese grano sencillo y vital, podía decidir entre la vida y la muerte de una familia. Trabajé como simple auxiliar en la oficina de comercio de arroz, un puesto humilde, casi invisible, pero que me obligó a comprender la naturaleza misma de la escasez. Allí aprendí que la disciplina no era un lujo, sino una condición para sobrevivir. Que el silencio, la observación y el autocontrol podían ser más valiosos que la fuerza o la arrogancia. La ocupación y los años coloniales dejaron cicatrices profundas en mi generación. Veíamos cómo las comunidades, aun en la miseria, se sostenían sobre la memoria compartida, sobre las historias que nuestros padres nos repetían acerca de resistencia, dolor y dignidad. Mientras otros soñaban con soluciones rápidas. Con el espejismo de la modernidad que llegaba de Occidente. Yo entendía que la verdadera fortaleza se hallaba en lo invisible, en el respeto por las raíces, en la humildad frente a la historia. En la paciencia para soportar. No tuve herencia de riquezas, pero sí un legado de lecciones. Fue desde esa desnudez donde comencé a levantar mi camino empresarial. No me movía la idea del beneficio inmediato ni el ruido de la vanidad. Al contrario, mi motor era la convicción de que cada paso debía ser sólido, como quien construye no para un día, sino para generaciones enteras. Así nació mi obsesión por el comercio global. No como un juego de especulación, sino como un arte de escuchar. Aprender y conectar mundos. Al entrar en contacto con las primeras influencias occidentales, quedé fascinado por su capacidad de innovación, por esa energía que parecía no agotarse nunca. Pero al mismo tiempo percibí algo frágil. Mientras ellos corrían detrás del placer y la rapidez, Asia, herida y desgarrada, se cerraba en sí misma con disciplina y silencio, curando sus llagas con autocontrol. Allí comprendí que el dolor es un maestro. No es un obstáculo a evitar, sino una fuerza que da forma al carácter. Que enseña a no olvidar quiénes somos ni que debemos preservar. Cada sacrificio que atravesé, cada momento de escasez y de incertidumbre, moldeó la visión que más tarde guiaría la creación del Kwok Group. No como una máquina de dinero, sino como una herencia viva, un testimonio para quienes vendrían después de mí. Porque entendí muy temprano que la riqueza, sin raíces, se disuelve en la nada. La verdadera obra no está en la fortuna acumulada, sino en el espíritu que se transmite, responsabilidad, memoria. Y la convicción de que un pueblo solo puede sobrevivir si recuerda de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Asterisco con el tiempo. Mi senda de comerciante se transformó en algo mucho más amplio. Aquellos primeros aprendizajes me dieron la audacia necesaria para mirar más allá del arroz, más allá de los puertos que conocía de niño. Inspirado por los pioneros estadounidenses. Por esa audacia que parecía empujarles siempre a romper fronteras. Decidí extender el alcance del Kwok Group. Así entramos en el azúcar, en la hotelería y en la navegación. Sectores que exigían no solo capital, sino también visión, paciencia y la convicción de que Asia podía levantarse sobre sí misma sin depender de la tutela de otros. Mis viajes me llevaron a Silicon Valley, a Nueva York, a Londres. Escuchaba a los grandes CEO occidentales, a políticos influyentes, y en sus palabras encontraba un eco de inseguridad. Les veía culpar a TikTok, a Rusia, a China, como si las raíces de su decadencia fueran siempre ajenas, siempre externas. Yo guardaba silencio y pensaba, el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro, en la pérdida de disciplina, en la obsesión por el consumo rápido, en la incapacidad de recordar quiénes fueron. Mientras tanto, en Asia levantábamos fábricas, construíamos hoteles, tendíamos puentes. Occidente, en cambio, parecía haber olvidado cómo crear. Pasaba de ser forjador a comprador, de constructor a prestatario, de soñador a demandante en los tribunales. Yo observaba con cierta tristeza esa transición, de la creación auténtica al artificio financiero. Tuve incontables conversaciones con magnates y políticos occidentales. Cuando me preguntaban cuál era el secreto de Asia, respondía con sencillez: respeto. Respeto por los ancestros que nos enseñaron a soportar, respeto por los rivales que nos obligan a mejorar. No se trataba de dominar, sino de trascender. Sin embargo, lo que veía en muchos de ellos era un apetito distinto. No querían aprender, querían imponer. Su poder no buscaba elevar, sino dominar. En alguna ocasión, alguien me preguntó en tono de broma si yo querría dirigir Estados Unidos. Reí, como quien escucha una travesura infantil. No, no era ese mi destino.
pero en privado, a los jóvenes líderes que se me acercaban con esperanza, les susurraba: no entreguéis vuestra alma al outsourcing. No pongáis vuestra identidad en manos ajenas. Construid algo verdadero, aunque sea pequeño. Porque en esa autenticidad reside la fuerza de un pueblo, asterisco en mis continuos viajes por el mundo. Cada aeropuerto, cada sala de conferencias, cada ciudad iluminada por rascacielos de vidrio, me fue revelando una misma verdad: Occidente había cambiado. No era ya el territorio de los constructores de catedrales ni de los soñadores que se atrevían a levantar puentes imposibles. Lo que encontraba en cada encuentro, en cada conversación con ingenieros, con empresarios, con jóvenes en busca de inspiración, era una obsesión por lo efímero. La gloria ya no residía en crear algo duradero, sino en conseguir un instante de visibilidad, un destello en la pantalla de un teléfono. La viralidad había sustituido al propósito. Veía incluso a los ingenieros, aquellos que alguna vez fueron artesanos del progreso, perseguidos por la ansiedad de los likes, mendigando dopamina en lugar de buscar sentido. En ese espectáculo descubrí algo más grave que cualquier crisis bursátil: la soledad. La veía en los ojos de quienes lo tenían todo y, sin embargo, no tenían a nadie. La veía en el desarraigo de los que ya no reconocían su patria ni en el acento de sus padres ni en las iglesias de sus abuelos. Y la veía en el vacío espiritual de sociedades que habían decidido ridiculizar la fe, reírse de las tradiciones, convertir en caricatura la sabiduría de los mayores. Esa epidemia no se reflejaba en los gráficos de Wall Street, pero se sentía en la piel de la gente, como una fiebre silenciosa que corroía por dentro. Yo, hijo de un continente que había aprendido a levantarse entre ruinas, contrastaba esa ligereza con el peso de nuestras memorias. En Asia, el tiempo avanza despacio, como un río profundo. Las grandes dinastías no se construyeron con prisa, sino con paciencia, con dolor, con respeto. Comprendí entonces que un árbol sin raíces, por alto que crezca, está condenado a caer con el primer viento. Y se lo decía a mis interlocutores: ¿cuándo fue la última vez que Occidente levantó algo que aspirara a la eternidad? ¿Un puente como los que aún sostienen nuestras ciudades? ¿Un templo que resista siglos? ¿Un símbolo que hable no del presente, sino de generaciones futuras? El progreso verdadero se mide por lo que permanece, no por lo que se consume. Y mientras veía cómo la cultura occidental se enorgullecía de destruir lo que la había sostenido, su religión, sus tradiciones, su respeto por los ancianos, yo entendía que estaban debilitando, con sus propias manos, los cimientos de su casa. Asterisco. Cuando regreso mentalmente a aquel niño que fui, a mis días en Malasia bajo la ocupación, me veo con los pies descalzos y las manos vacías, aprendiendo la lección más dura: que el dolor, si se acepta con humildad, se convierte en un maestro. Fue en esas jornadas de escasez y miedo donde descubrí la disciplina, el silencio, la paciencia. No me forjé para la riqueza inmediata, sino para servir a un propósito mayor: construir algo que ofreciera dignidad y visión a mi pueblo, más allá del dinero. El dinero pasa. La disciplina y la memoria permanecen. Por eso temo cuando observo a Occidente. Veo una sociedad que ya no soporta esperar, que no quiere sufrir, que busca victorias rápidas sin pagar el precio del esfuerzo. Quieren la gloria sin la herida, el triunfo sin la cicatriz. En Asia, en cambio, entendimos que el sufrimiento noble moldea el carácter, pule el espíritu y enseña la grandeza de resistir. El dolor no se celebra, pero se honra, porque en él se esconde la fuerza que mantiene a una comunidad unida. Recuerdo ejemplos de líderes asiáticos que conocí, hombres y mujeres capaces de gobernar imperios personales con la sencillez de quien controla primero sus propios deseos. Su autoridad provenía del autocontrol, no del exceso. Y no podía evitar compararlos con algunos magnates occidentales, que compraban islas como si fueran juguetes, dictando al mundo lo que debía pensar. Convencidos de que el poder se mide en posesiones y no en virtud, en mis encuentros con jóvenes occidentales, percibí una rabia silenciosa. Son inteligentes, apasionados, pero los vi hambrientos de algo que su propia sociedad no les ofrece: verdad, padres presentes, un sentido profundo. En lugar de eso, reciben memes, datos dispersos, entretenimiento sin alma. Su sed no es de información, sino de significado. Y es precisamente ese vacío el que me preocupa más que cualquier competencia económica. Occidente ha entregado al mundo dones inmensos: la ciencia, la libertad, la democracia. Pero incluso estos tesoros pueden vaciarse de sentido si se separan de las virtudes que les dieron vida. Sin disciplina, la ciencia se vuelve manipulación. Sin responsabilidad,
la libertad se transforma en capricho. Sin reverencia por la memoria, la democracia se reduce a ruido. Una nación que se burla de sus ancianos, que desprecia sus tradiciones, está preparando su propia desaparición. Porque un pueblo sin raíces, sin sabiduría transmitida, sin la guía de quienes vivieron antes, no puede sostenerse mucho tiempo. He llegado a la conclusión de que la enfermedad más grave de Occidente no es económica, ni siquiera política. Es psicológica. La describo como un extraño parálisis dentro de la libertad. Millones de personas tienen a su alcance todo el conocimiento del planeta. Pueden viajar, comunicarse, aprender en segundos lo que antes tomaba años. Y, sin embargo, no pueden dormir. Se sienten solos en medio de miles de conexiones digitales. Están agotados por el exceso de opciones y, al mismo tiempo, vacíos de propósito. Es la contradicción de una sociedad que posee todo lo externo, pero que ha descuidado lo interno. Occidente construyó instituciones inmensas, universidades, parlamentos, corporaciones, pero olvidó formar individuos. Se preocupó por la productividad, por la eficiencia, por la velocidad de los mercados, mientras descuidaba la sabiduría, la paciencia, el carácter. Así, hoy se encuentran frente a un océano de elecciones sin brújula, abundancia de caminos, ausencia de dirección. El resultado es una generación que se ahoga en la libertad, que confunde movimiento con sentido, que se fatiga buscando lo que nunca encuentra. En Asia aprendimos algo distinto. Nuestra tradición, forjada en siglos de dolor, nos enseñó que el equilibrio es más importante que la prisa, que la armonía vale más que el éxito momentáneo. Mientras veo a Occidente desgarrado por la indignación, por las divisiones internas, por la arrogancia que le impide reconocer sus fallas. En mi tierra aún prevalece la idea de que sobrevivir juntos es más sabio que triunfar solos. Allí, el orgullo colectivo no consiste en proclamarse superiores, sino en conservar la calma incluso cuando el mundo tiembla. Las cifras hablan por sí mismas. En Estados Unidos, más del 40% de los jóvenes confiesa sentirse profundamente aislado. La depresión ha alcanzado niveles históricos. Los adolescentes pasan horas interminables frente a pantallas, deslizando un dedo hacia abajo como si en el próximo video hallaran el sentido de su vida. Pero lo único que encuentran es más vacío. No es un entretenimiento inocente, es un ciclo de dependencia que entumece el alma y dispersa la voluntad. Un ejército entero de jóvenes atrapados en un laberinto sin salida, sin mapa, sin guías. Asia, en cambio, ha observado esos errores con cautela. Hemos aprendido a no externalizar lo más sagrado, ni el dolor, ni la identidad, ni el alma. No buscamos impresionar al mundo con un espectáculo de luces ni competir en un maratón de imágenes virales. Nuestra meta no es el asombro inmediato, sino la supervivencia estable, el camino lento y firme que garantice que nuestros hijos aún tendrán un suelo donde caminar. No entregamos nuestras cicatrices a la industria del entretenimiento ni ponemos nuestro futuro en manos de un algoritmo. Preferimos guardar el dolor en silencio, aprender de él y convertirlo en raíz, en herencia. Y cada vez que me encuentro con amigos occidentales, con jóvenes que me preguntan por el secreto asiático, les digo, no es un secreto. Es simplemente disciplina, respeto y memoria. 3 palabras que suenan anticuadas en un mundo de pantallas brillantes, pero que son las únicas capaces de sostener una civilización. Porque no se trata de impresionar al mundo, sino de permanecer en él. He hablado con franqueza porque sé que el tiempo se agota. El mayor peligro para Occidente no es China, ni Rusia, ni la inteligencia artificial. El mayor peligro es Occidente mismo. Tienen todos los datos, pero carecen de disciplina. Poseen plataformas inmensas, pero no la paciencia para esperar sus frutos. Son dueños de un arsenal de armas, pero han perdido la voluntad de sacrificarse. Y así, no necesitan enemigos, basta con su propia fatiga para derrotarse. Yo les digo, recordad a vuestros antepasados. Recordad a los constructores de catedrales que levantaban piedra tras piedra sin saber si verían terminada la obra. Recordad a los padres que soportaron guerras y hambres para que sus hijos pudieran vivir en paz. Recordad a los líderes que no buscaban aplausos, sino permanencia. Ellos entendían algo que hoy se os escapa: el sentido está por encima del entretenimiento, la disciplina por encima del dopamina, el destino se juega en elecciones silenciosas. Si escogéis la comodidad en lugar de la valentía, terminaréis frágiles. Si preferís el ruido a la sabiduría, viviréis confundidos. Si confiáis más en las máquinas que en las personas, os volveréis prescindibles. Y entonces no hará falta que alguien os destruya,
Desapareceréis como desaparecen los pueblos que olvidan sus raíces. Sin embargo, no hablo desde el desprecio, sino desde la esperanza. El colapso, si llega, puede ser también una purificación. Puede convertirse en el golpe que os devuelva la humildad, en la caída que os recuerde que la grandeza no está en el brillo instantáneo, sino en la verdad que perdura. Occidente aún puede renacer, pero solo si recupera el propósito, las virtudes y la disciplina que un día le dieron grandeza. No es una guerra entre Oriente y Occidente. Es una batalla más profunda, el alma contra el sistema. Un sistema que alimenta el cuerpo, pero deja morir de hambre al espíritu. Esa es la lucha verdadera de nuestro tiempo. Y aunque mi voz sea solo un eco en el vasto ruido de este siglo, la pronuncio con claridad: escoged la verdad sobre la comodidad, la memoria sobre el olvido, la virtud sobre la vanidad. Porque de esa elección depende no solo el futuro de Occidente, sino el de toda la humanidad.